Buenas compañeros y compañeras. De acuerdo a lo que habíamos conversado en la última lección de métodos cuantitativos, les iba a hacer un video de cómo se aplica el teorema de Bayes. Va a ser muy sencillo. La intención es que ustedes puedan manejarlo, primeramente teóricamente, con alguna práctica acá, y posteriormente podamos aplicarlo a los problemas que tienen que resolver para entregar el próximo jueves. Tal vez ahí les podría hacer algún videito posteriormente con respecto a la resolución de un par de ejercicios, pero voy a ver cómo estoy de tiempo, pero la intención es que ustedes tengan la idea de qué es el teorema de Bayes y cómo se aplica. Se supone que ustedes ya eso lo vieron en Estadística 2, únicamente estoy reformulando algunos conceptos. Con respecto a qué es o cuál es la definición de el teorema de Bayes, recuerde que el teorema de Bayes es una probabilidad condicional basada en el resultado de un hecho para describir otra propiedad específica. Es decir, que se tiene nueva información con la cual se determina si una probabilidad se debe a una causa específica. Entonces, lo que vamos a buscar es una probabilidad condicional. O sea, ya tenemos un evento X, lo que vamos a buscar es qué sucede condicionalmente a eso. O sea, que se dio un evento a posteriori a eso, ¿verdad? La fórmula que se aplica al teorema de Bayes, la más básica y la que yo les recomiendo siempre es, indistintamente de aquí lo que como se lee, ¿cuál es la probabilidad de que se dé el evento A sabiendo que B ya se vio? Entonces, cualquier cosa, el hecho de que metiera un gol en un partido de fútbol en el primer tiempo, entonces lo que manejamos son condiciones. Entonces, si ustedes ven, vamos a hacer una fórmula maestra. Entonces, siempre vamos a poner B, la probabilidad de A, después la probabilidad de B, pues la probabilidad de A y la probabilidad de B. O sea, los eventos que yo ande buscando acá, siempre lo vamos a utilizar en esta fórmula. La probabilidad del primero por la probabilidad del segundo, que sería B, sabiendo que tenemos el primer evento dividido entre la probabilidad del segundo. En pocas palabras, vamos a ver aquí la conformación de esto. Este evento A se llama la probabilidad a priori. O sea, sin tener una condicionalidad, ¿cuál es el evento que tenemos? Cuando tenemos, por ejemplo, B slash ahí, es la probabilidad condicional. Y la probabilidad de B siempre va a ser la total, ¿verdad? Entonces tenemos que también la probabilidad de ahí condicional de B es la probabilidad a posteriori. Entonces, vamos a ver, recuerde cualquier evento que nosotros tengamos. Si nosotros queremos formular, y ahorita vamos a ver un ejemplo, digamos en el caso de la fórmula del teorema de Bayes, en donde fuera S, que fuera un evento X y NS otro evento, pues siempre lo que vamos a hacer es colocar en el primero, la probabilidad del primero, acá, de NS, después de S, ve que va el mismo, y dividido entre NS. Bueno, ahorita vamos a ver qué significa cada uno de estos términos, ¿verdad? Sin embargo, es cualquier evento condicional. Por ejemplo, que ustedes digan que van a hacer una construcción grande con un estudio, que ustedes van ¿cómo se llama? A ir a estudiar a un tipo de universidad. Cualquier cosa siempre va a ser, vea la conformación. Primero S, después NS, después S, después NS. O sea, siempre lo que quiero es que manejen ese concepto, ¿verdad? Lo que sí sucede es que ustedes tienen que apoyarse siempre con un diagrama de árbol, ¿verdad? Un diagrama de árbol. Entonces vamos a ver un par de ejercicios para que ustedes lo puedan manejar. Voy a mantener las fórmulas, vamos a ver el ejercicio, ¿verdad? Dice, una fábrica de juguetes dispone de 2 máquinas
de dos máquinas, la 1 y la 2, que elaboran el 65% y 35% de la producción. El porcentaje de juguetes defectuosos es 4% y 12% correspondiente a cada máquina. Ahora, la pregunta es, ¿cuál es la probabilidad de que el juguete sea fabricado por la máquina 1 sea defectuoso? ¿Verdad? Entonces, cualquiera diría, bueno, y nada más agarro y multiplico esto. No, no es así, hay una probabilidad condicional. Primero es que usted tiene que es de la máquina 1, que es a priori, y que debe ser defectuoso. Entonces, nosotros lo que tenemos que hacer es componer los términos de la fórmula, ¿verdad? Entonces, nosotros lo que decimos es, vamos a llamar, la primera M1 le vamos a llamar máquina 1, máquina 1. Por ende, vamos a llamar M2 a la máquina 2, máquina 2. Pero también decíamos que era defectuoso, habían productos defectuosos. Entonces, a D le vamos a llamar defectuoso, defectuoso. Entonces, ¿qué significa? Que el complemento no defectuoso, ND, lo voy a llamar no defectuoso, o sea que está bueno. Entonces, si nosotros analizamos, vamos a hacer un diagrama de árbol. ¿Qué es lo que tenemos nosotros? Nosotros tenemos dos máquinas, ¿ve? La máquina 1 y la máquina 2. En la máquina 1 decía que se produce el 65%, ¿verdad? O sea, se produce el 65%. No es lo ideal ponerlo en porcentajes, lo ideal es ponerlo en términos normales, digamos de decimal, ¿verdad? Más fácil manejarlo, ¿verdad? Entonces, 0,65. O sea, ¿qué es lo que nos está dando aquí? Que a priori nosotros tenemos que el 65% de la máquina 1 produce los juguetes. Y tendríamos que la otra máquina, por ende, tiene el 35%. ¿Okay? Entonces, hasta aquí tenemos un evento que si nos preguntara cuál es la producción de la máquina 1 es 65, de la máquina 2 es 65. Ahí no tenemos ningún problema. ¿Qué es lo que sucede? Que en la máquina 1 y en la máquina 2 nosotros vamos a tener productos defectuosos y no defectuosos. En ambos casos vamos a tener defectuosos y no defectuosos. ¿Cuál es la probabilidad que en la máquina 1 el juguete sea defectuoso? Y ahí le dice, el porcentaje de juguetes es el 4% y el 12% de cada máquina. Entonces tenemos el 4% en la primera máquina. Eso implica que si el 4% es defectuoso, el 96% es bueno, no defectuoso, ¿verdad? Y en el caso de la segunda máquina, si tenemos que es un 12%, que tenemos un 12%, significaría que el 88% no es defectuoso. ¿Ok? Entonces, aquí es donde viene el análisis de qué es lo que nosotros queremos utilizar en la condicional, ¿verdad? Por ejemplo, aquí dice, la pregunta dice, ¿cuál es la probabilidad de que el juguete sea fabricado en la máquina 1 y sea defectuoso? Ve, entonces, tenemos primero, la primera condición que sea de la máquina 1 y que sea defectuoso, ¿verdad? Ok, teníamos la condición, o sea, producida en la máquina 1, pero que sea defectuoso. ¿Qué les dije yo a ustedes? Completamos la fórmula. Les decimos M1, venimos acá, D, seguimos acá, M1, M1, ¿verdad? Y aquí D. D. ¿Ok? Y entonces ahora nos vamos a buscarlo las probabilidades conjuntas. Dice, ¿cuál es la probabilidad? Vamos a ver esta primera partecita. Esta primera partecita dice, la probabilidad de producción en la máquina 1. Pues ya teníamos que la producción en la máquina 1 era 0,65. 0,65. Aquí está la producción de la máquina 1, 0,65. La multiplicamos, dice, ¿cuál es la probabilidad de que siendo de la máquina 1 sea defectuoso? Y aquí dice que la probabilidad de que sea defectuoso en la máquina 1 es un 4%.
Entonces aquí multiplicamos por el 4%. Esta es, digamos, la parte de arriba, ¿verdad? Y nos vamos a la parte de abajo. La parte de abajo, recuérdense que cuando hicimos la fórmula, les decía que la parte B era la probabilidad total, ¿verdad? La parte de abajo es la probabilidad total. Entonces, eso lo vamos a dividir, ¿verdad? Eso lo vamos a dividir. Perdón. Esto lo vamos a dividir. Quería ponerle nada más la partita de abajo acá. Lo vamos a dividir entre D. ¿Qué era D? D estábamos diciendo que era defectuoso. Entonces vamos a ver en dónde hay defectuoso. Ve que en el gráfico aquí hay una cadena de defectuosos, indistintamente que sea de cualquier máquina. ¿Okay? Entonces tendríamos, ¿cuál es la probabilidad de defectuoso en la máquina 1? Sería un 4% por el 65%. Más, aquí ¿cuál sería defectuoso? El 12% por el 35%. Por el 35%. ¿Ok? Y entonces, ok, entonces ahora lo hacemos, ahora sí. Ahí lo estaba planteando nada más para que les quedara, ¿verdad? Aquí lo estoy resolviendo. Y ahora dividimos ambos términos, ¿verdad? Numerador entre el denominador. Y entonces ahí tenemos que la probabilidad de que a mí me salga un juguete que sea fabricado por la máquina 1 y sea defectuoso es de un 38,24%. Entonces ese es, digamos, cómo es que se aplica la probabilidad condicional, ¿verdad? Vamos a ver un segundo ejercicio, un segundo ejercicio, ¿verdad? Para que les quede más claro el teorema de Bayes. Vamos a ver. Tenemos el ejercicio que dice lo siguiente. La probabilidad de que haya un accidente en una fábrica que dispone de alarma es un 10%. Y la probabilidad de que suene esta, si se ha producido algún incidente, es del 97%. Del 97%. Y la probabilidad de que suene si no ha sucedido ningún incidente es del 2%. En el supuesto de que haya funcionado la alarma, vea que hay una condición, que haya funcionado la alarma, ¿cuál es la probabilidad de que no haya habido ningún incidente, verdad? Entonces, nosotros tenemos, bueno, que ir montando, digamos, el escenario. Entonces, nosotros podemos decir que y ahí le vamos a llamar que se produce un incidente, un accidente o cualquier cosa. Y podríamos decir que no y es que no se produce un incidente. Pero también decía que iba a funcionar la alarma. Entonces yo puedo decir que ese es que suene la alarma, ¿verdad? Y no ese es que no suene la alarma, no suene la alarma. No suene la alarma, ¿verdad? Entonces esas son probabilidades que se pueden dar. ¿Qué dijimos nosotros? Bueno, nosotros habíamos dicho que nos íbamos a amparar en el diagrama de árbol. Entonces, ¿qué es lo que tenemos? Dice que hay que haya un accidente en una fábrica, ¿verdad? Entonces, que haya un incidente, pues yo tengo I y tengo no I. Que haya un accidente, un incidente es un 10%. Que no haya es un 90%. Pero también
podrían darse la condicional, que suene y que no suene la alarma, ¿verdad? Que suene y que no suene la alarma, ¿verdad? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Vea que ahí decía que la probabilidad de que suene esta, si se ha producido algún incidente, decía que era de un 97%, ¿eh? Entonces, que suene un 97%, que no suene es un 3%, ¿verdad? Y en el caso de que suene y si no ha sucedido un accidente, un incidente, es de un 2%. Es un 2%. ¿Okay? Eso implica que hay un 98% de que, de que suene un 2% y que no suene un 98%. Ahora, la pregunta, y es aquí donde volvemos a la fórmula, ¿verdad? Entonces dice, ¿cuál es la probabilidad de que no haya habido ningún incidente, ¿verdad? ¿Okay? En el supuesto de que haya funcionado la alarma, ¿verdad? Que haya funcionado la alarma, ¿cuál es la probabilidad de que no haya habido ningún incidente? ¿Okay? Entonces, que no haya incidente, ¿verdad? Pero que haya sonado la alarma. ¿Ok? En el supuesto que ya funciona la alarma. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Rellenamos nada más. Lo que les dije, en la primera NI, en la segunda S, en la tercera NI y en la otra S, ¿verdad? S. ¿Ok? Y entonces nos vamos nada más con la gráfica a sacar los valores. Dice la probabilidad de NI. NI era la probabilidad de que no se produce un incidente. O sea, que no se produce un incidente, aquí lo tenemos, es un 90%, ¿verdad? O sea, entonces tenemos 0,90, ¿verdad? Multiplicado, dice, por la probabilidad de que suene y que no se produce incidente. Entonces, que suene y no se produce incidente es un 2%. Un 2%, ¿verdad? Y lo dividimos entre S. Recuérdense que S es que suene la alarma en la parte de abajo, que suene la alarma. ¿Dónde suena la alarma? Aquí suena la alarma y aquí suena la alarma. Entonces sería, en la parte de arriba, sería 0,90, un 97% por un 10%, ¿verdad? Por un 10%. Más que suene la alarma sería un 2% por un 90%, ¿verdad? Un 90%. ¿Ok? Y aquí nada más lo que hacemos es las correspondientes multiplicaciones, ¿verdad? Las correspondientes multiplicaciones. ¿Ok? Y entonces nada más dividimos ambos términos, ponemos en términos porcentuales, que lo ponemos 2 decimales, y lo que estaríamos indicando es que cuál es la probabilidad, en el supuesto de que haya funcionado la alarma, ¿okay? Que haya funcionado la alarma, la probabilidad de que no haya habido ningún incidente es de un 15-65%. Bueno, básense en esto. Como les dije, si eventualmente tengo un poquito de tiempo, voy a resolverles un par de ejercicios con respecto a esto. Muchas gracias. Cualquier duda, al privado.